Es una noche muy especial porque hemos invitado a muchos compañeros médicos militares y en mi calidad de presidenta de la Sociedad de Médicos Militares Pediatras Jesús Lozoya Solís, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Este día, en una plática que hemos coordinado a nivel internacional, preparándose para lo desconocido, el nacimiento de un hospital virtual pediátrico para el mundo postpandémico, tenemos un selecto grupo de ponente y de coordinador y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche. Voy a hacer la presentación de mi compañero, el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Él es médico pediatra, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Tiene un fellow en investigación clínica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, en Estados Unidos. Es maestro en educación en profesiones de salud de la Universidad de Illinois en Chicago, en Estados Unidos. Tiene un doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el coordinador de la Universidad Abierta, Innovación y Educación a Distancia de la misma de la UNAM. Doctor, tiene usted la palabra y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche. Es un honor y un placer para nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luz María, por la invitación. Tengan ahora sí que muy buenas noches. Una de las cosas interesantes que han ocurrido con la pandemia es que las actividades programadas empiezan bastante puntualmente. Entonces, pues les agradecemos que se hayan tomado un tiempo este miércoles en la noche para acompañarnos en esta conferencia. Ya comentó la doctora Luz María el nombre de la conferencia, ¿no? Que es Preparándonos para lo desconocido, el nacimiento de un hospital virtual pediátrico para el mundo postpandémico. La cuestión del nacimiento pues va muy alineada con nuestras actividades pediátricas y neonatales. Esperemos que este nacimiento tenga un buen Apgar y se adapte bien al mundo postpandémico. Para empezar, pues son los temas de siempre. Les pedimos, en la medida de lo posible, que mantengan los micrófonos apagados, a excepción del tiempo de preguntas y respuestas cuando participen. Por favor, pongan su nombre, renómbrense en el cuadrito de Zoom para saber quiénes son, porque saber quién es iPadF o un número telefónico es muy complicado. Y para disminuir esta cuestión del Zoom bombing. Antes de presentar a Alejandro, iniciar la plática, queremos hacerles un par de preguntas. Vamos a utilizar la herramienta de Zoom que se llama Votaciones. Y le pido entonces a Claudia Edith si lanza la primera pregunta. Son dos preguntitas sencillas. Respóndalas ahí está, aparecen las preguntas. La primera pregunta nada más tiene que responder sí o no, solo acepto una respuesta. Y la segunda pregunta ahí sí pueden marcar los que ustedes quieran. Entonces, por favor, les pedimos que lo hagan y contestar las dos preguntas y ponerle enviar. Empiezan a caer las respuestas, ya tenemos un 25% que han respondido. Qué bien, van muy rápido, perfecto. 50%, démosles unos segundos más. Okay. Un par de segundos más. Reitero que está el chat de Zoom, pueden utilizarlo para tener un diálogo paralelo, aunque hay personas que se distraen mucho. Preferiría pues que guarden las preguntas para el final de la plática y las pueden ir pensando y las pueden poner en el Zoom o levantar la mano virtual al final de la conferencia. Déjame ver, ya respondieron la mayoría. Entonces, le pido a Claudia si nos presenta los resultados, por favor. Compartir los resultados. Muy bien.
Pues como pueden ver ahí, lo de la cuestión de teleconsultas, el 67% dijo que no, el 33% dijo que sí. Y aquí lo podremos discutir en el momento de las preguntas y respuestas, si las consultas telefónicas que hemos dado toda la vida se pueden considerar telemedicina o no, cuando utilizamos nada más el audio. Y en cuanto a los medios que usaban para dar consultas a distancia, pues el 70% puso el teléfono de voz, un 3% nada más el Skype, el 60% WhatsApp, que es la herramienta más utilizada para esto antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí, Zoom, prácticamente ninguno de nosotros sabía a qué se refería esto del Zoom. Pues bien, para reflexionar, entonces te pido, Claudia, si dejas de compartir los resultados. Perfecto. Pueden, si le aprietan el botoncito rojo para cerrar la ventanita. Pues vamos a dar principio a la conferencia. El ponente es Alejandro José López Magallón. Estoy seguro de que la mayor parte de ustedes lo conocen. Aquellos que no lo conozcan, diré una muy breve semblanza de su currículum vitae. Alejandro es cardiólogo pediatra, trabaja actualmente en la División de Medicina de Cuidados Críticos Cardíacos como director médico de telemedicina en el Hospital de Niños de Washington, D.C., en Estados Unidos de Norteamérica. Él se graduó de la Escuela Médico Militar en 1986, completó su residencia en pediatría en nuestro Hospital Central Militar en 1992, hizo la especialidad de cardiología pediátrica en el Massachusetts General Hospital y en el Hospital de Niños de Boston del 94 al 97. Después regresó a México, en donde tuvo los cargos de director de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Central Militar, también del área de pediatría médica, y como cardiólogo pediatra y director médico del Laboratorio de Ecocardiografía del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Después se mudó a Pittsburgh, a Pensilvania, en los Estados Unidos, en donde desarrolló una muy importante experiencia en un programa internacional de telemedicina, y actualmente él conduce la operación cotidiana del programa de terapia intensiva telecardíaco del Hospital de Niños de Washington, con una visión de integrar la pericia clínica, la tecnología virtual y la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la atención de los niños gravemente enfermos en donde quiera que ellos se encuentren, con la magia de la mediación por la tecnología. Alejandro juega un papel integral en el desarrollo y expansión del programa de telemedicina en el Hospital de Niños de Washington. Entonces, Alejandro, le pedimos que hablara sobre la adaptación de su hospital a la pandemia, y Alejandro, pues adelante, te doy la palabra si quieres compartir la pantalla. Muchas gracias, Melchor, gracias por esta introducción, por esta invitación. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador pues la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de mis andares en estas latitudes boreales, cómo navegamos el caos de la pospandemia. ¿Están ustedes viendo una pantalla con una foto? Sí, se ve una playa. Sí, gracias. Bueno, ok. Esa no es como la playa de México, es Delaware, pero bueno, falta de pan bolillo. ¿Están viendo la presentación ahora? Sí, ahí se ve muy bien. Bueno, como dijo Melchor, primero quiero hacer una aclaración. Esta es una presentación que no es completamente científica, es compartir las vivencias y cómo hemos respondido desde el punto de vista operativo ante lo que la vida nos echó a todos encima, ¿no? La pandemia que todos vivimos hoy en día.
Por eso le puse preparándonos para lo desconocido y cómo nació o está naciendo lo que queremos que sea un hospital virtual pediátrico que responda a las necesidades de un mundo diferente. Primero yo quiero empezar pues afirmando esto. Es una afirmación fuerte, atrevida si ustedes quieren, pero pienso que es sustentable en base a los hechos. Mi hospital respondió de una manera exitosa desde el punto de vista de la telemedicina a la pandemia de COVID-19. ¿Por qué lo digo? Porque pudimos proteger efectivamente a los niños, a sus familias y a nuestro personal de salud. A través de una virtualización del cuidado clínico que incluyó un entrenamiento masivo y atención externa y hospitalaria. Y también de una manera, si ustedes quieren, no muy elegante, pero no menos importante, pudimos mitigar el enorme impacto financiero que esto ha tenido en muchísimas instituciones de salud, incluyendo la nuestra. Y para esto, pues, les quiero compartir lo que es nuestro programa actualmente. Esto así era. Con este programa nos enfrentamos a la pandemia. Ya teníamos una organización de un programa de telemedicina con una división enfocada a lo externo y otra a la atención hospitalaria. Y también, pues, una parte de enfoque, pues, para conseguir fondos de financiamiento, ¿no? Los famosos grants. Mi hospital, pues, tiene una historia ya larga que me precede a mi presencia en el hospital, de experiencia con telemedicina regional e internacional. Básicamente, ha habido muchas publicaciones del hospital relacionadas con telemedicina, pero la mayor de ellas enfocadas a la telemedicina cardíaca y básicamente lo que es leer estudios hechos de manera remota a distancia, ¿no? Nacional e internacionalmente. Muchas consultas, 40,000 consultas, la mayor parte de ellas ecocardiografías proveídas de este modo. Pero, pues ya después de la pandemia, pues ya digamos más de 100,000 de otro modo, como lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué dije que nos preparamos para lo desconocido? Porque no lo sabíamos. No sabíamos lo que estábamos haciendo cuando mira uno con el retroscopio y ve el espejo retrovisor, se da cuenta de que ha habido un camino recorrido que nos llevó a las condiciones que teníamos para responder a la pandemia. Y eso es una de las cosas que quiero compartirles. Cuando nosotros llegamos al hospital, pues avanzamos para lograr una visión. Esta es la visión de telemedicina de un hospital virtual que ya teníamos desde un inicio. Queríamos tener un centro de excelencia de atención virtual centrada en el niño. ¿Para qué? Para poder mantenerlos en casa y no en el hospital. Para poder proveer por medio de una educación de la salud y llegar a dar una atención médica en el momento en que sea necesario y donde quiera que se encuentre el paciente, por medio de intervenciones preventivas que cambien un paradigma de reaccionar rápido a prevención y mantener el bienestar. Llegamos y no eran fáciles las condiciones estructurales del hospital. Había muchos problemas administrativos, financieros. La tecnología virtual no era la óptima. No había definición de parámetros de éxito. Y bueno, ya desde un punto de vista más amplio, aquí en los Estados Unidos, de manera paradójica, quizá es un poco más difícil proveer servicios virtuales de salud porque hay problemas desde el punto de vista de la licencia médica para cada estado y la sustentabilidad financiera, ¿no? Bueno, también los problemas en tecnología a los que estaba yo aludiendo, tenía muchos problemas de ancho de banda,
falta de redes privadas virtuales y falta de apoyo técnico operativo, ¿no? Mandamos una visión de tener un centro de comando y lo hicimos, lo instalamos un centro de comando en nuestra terapia intensiva cardíaca y ustedes pues ya como con su formación militar pues pueden entender la importancia de esto, ¿no? Ahora en día la atención de pacientes cardíacos pediátricos es muy compleja y es necesaria la coordinación y compartir un mismo modelo mental. Entonces, para eso el centro de comando, donde pueden coincidir toda una gama de personal con formaciones y perspectivas diferentes para unificar la visión alrededor de nuestros pacientes. Esta es una foto del centro de comando actual, que tiene ya 2 años y medio en operación. Y estamos por inaugurar uno más grande todavía, ¿no? Pronto. El camino que recorrimos antes de llegar a la pandemia, pues fue sinuoso y largo, que empezó pues con toda una serie agobiante y tediosa y aburrida de procedimientos burocráticos y de gestiones, pero finalmente logramos que la institución incorporara la telemedicina como uno de las herramientas estratégicas para avanzar lo que consideramos los pilares estratégicos del hospital. Y bueno, todo el año de 2019 nos dedicamos a primero hacer un diagnóstico de que la plataforma virtual que teníamos no funcionaba y luego decidir a cuál. A mediados del año 2019 nos decidimos por empezar a transicionar hacia la plataforma de Zoom. Y pues ya cuando empezó el año 2000, ya estaba arrancando esa plataforma. La pandemia pues conmocionó a todo el mundo, como ustedes saben, y condicionó la respuesta del gobierno por medio de la ley que está ahí mencionada, básicamente el acta de apropiaciones de suplementos financieros en respuesta al coronavirus, ¿no? Eso permitió liberar las cadenas financieras y de licencia médica para responder a la emergencia. Y vamos a decir que quitaron las señales de alto, nos pusieron el semáforo en verde, ¿no? Y pues súbitamente nos encontramos, por así decirlo, como con un Ferrari, con una carretera libre y luz verde, y pues nos dedicamos a explotar entonces esa oportunidad. Porque como lo decíamos y sabemos bien nosotros, toda crisis pues también corresponde a eso, a una oportunidad. Desplegamos nuestro plan de despliegue de respuesta, incluyó pues con el centro de comando y también múltiples puntos periféricos, tener un programa de atención hospitalaria en nuestro campus, virtualizar el cuidado clínico, hacerlo híbrido, en parte de manera tradicional y en parte virtual. Lo que tele-ICU, que es proveer servicios de cuidados críticos remotos. También un despliegue de un triage virtual, empezando en la casa de los pacientes con una herramienta de triage que podía ser accedida desde la web del hospital, y también haciendo un triage virtual primero en la sala de emergencia para poder dirigir a los pacientes al lugar correcto. Y también en las escuelas. También nos enfocamos también mucho al programa de atención externa, porque se vio gravemente impactado la atención tradicional por la pandemia.
Esto fue parte de una respuesta integral de la institución, la respuesta de telemedicina, en la cual, pues, ya está publicado. Esta es una publicación que es un resumen de toda la respuesta de nuestro hospital, incluyendo la parte virtual a la pandemia, ¿no? Por si ustedes están interesados. Y bueno, lo que ya sabíamos, ya teníamos un proceso de cómo hacerlo, y nos dedicamos a entrenar, a multiplicar, entrenar los líderes de cada división y a su vez estos a otros, de una manera muy sorprendente, que hasta a nosotros nos sorprendió. Esta gráfica que les estoy mostrando es el número de proveedores de servicios clínicos de telemedicina hasta antes de la pandemia, y cómo se multiplicó de un modo tremendo en unos cuantos semanas, hasta pasar hasta 1,500 más o menos que hay hoy en día. Y ya que teníamos todo listo, pues entonces ejecutar lo planeado y entrenado. Ese aumento en el número de proveedores de telemedicina, pues también se tradujo en un aumento exponencial en nuestra capacidad de proveer consultas por telemedicina. Y ustedes lo pueden ver en esta gráfica, donde tenemos, digamos, los previos meses del año 2019, en lo cual, pues, nuestro hospital estaba ahí rayando en las decenas, todavía no llegando a 100 siquiera al mes, y pues rápidamente subir a 2,700 y luego 14,000, 16,000. Bueno, esto cambió un poco, dependiendo cómo clasifique esto uno, pero se multiplicó de una manera muy, muy importante, ¿no? Esta otra gráfica muestra, pues, básicamente lo que quiero que vean es la respuesta de telemedicina en rojo por semanas, y las consultas tradicionales en azul. Vean cómo se desploma nuestra provisión de atención tradicional, y los primeros meses de la pandemia, las consultas de telemedicina fueron la mayor parte de la atención clínica proveída por la institución. También en la atención hospitalaria, para disminuir los riesgos de contagio, el distanciamiento social, pues nos dimos cuenta de tanta gente que anda pasando las rondas, ¿no? Y entonces hicimos rondas virtuales híbridas, con las cuales estamos en un robot o en un carro de telemedicina. Aquí pueden ver, por ejemplo, que está la nutrióloga, la farmacóloga. Este es Ricardo, nuestro jefe de la división de cuidados críticos cardíacos. Este es el equipo, ¿no? Ahí. De esta manera pudimos disminuir el número de gentes, no de una manera tan marcada como yo hubiera querido, pero sí de un modo que pudo disminuir el riesgo, ayudar a disminuir el riesgo por lo menos, ¿no? También algunos de ustedes quizá asistieron a los webinars que hicimos de manera semanal durante todo el año 2020. Eran semanales o cada 2 semanas, en los cuales pues la idea era obtener información directa. Nos conectamos con 72 instituciones de todos los continentes, menos la Antártica, ¿verdad? Con presentadores internacionales compartiendo la experiencia temprana, muchas veces de los centros de la pandemia, de la primera ola, y ver cómo estaban resolviendo sus problemas de organización, de retos, y así poder, digamos, aplicarlos a las soluciones locales, ¿no? Esto fue muy útil para nosotros, y pienso que también para muchos de los que asistieron a estos webinars. También obtener los fondos para mantener el esfuerzo no fue menos importante. Bueno, nada más como un ejemplo, que esto no es lo único, pero sí obtuvimos un grant de la llamada FCC, en la cual nos dieron casi $1 millón para poder comprar mucho equipo, iPads para poder ponerlos en los cuartos de los pacientes, permitir
el contacto mantenido de las familias con sus hijos, o las discusiones entre las familias y equipo clínico para mantenerlos al tanto, ¿no? de cómo van las cosas. También computadoras, carros de telemedicina, robots de telemedicina, cámaras de vigilancia virtual, en fin, toda una serie de cosas, pero quizá lo más importante de todo fueron las licencias de Zoom, que están ustedes viendo ahí. Nos permitió eso de una manera importantísima poder sustentar la atención virtual, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ha pasado este año? Como ustedes saben, pues este año un poco agridulce, porque hacia el verano, al inicio del verano, pues estábamos pensando de un modo y ahora estamos pensando un poco de otro, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros hemos formado lo que se llama un consorcio de telemedicina para atención al coronavirus, formado por instituciones, hospitales, lugares de atención clínica, hospitales rurales de Virginia, Maryland y de Washington, D.C. Son 15 lugares que están coordinados para poder proveer atención virtual de un modo eficiente, ¿no? Tenemos 6 categorías de excelencia en las cuales estamos muy enfocados en seguir avanzando en la promoción del cuidado virtual, que incluyen nuestro centro de oncología, de especialidades médicas, nuestro instituto cardíaco, las neurociencias, la atención de la salud mental es una cosa que es tremendamente necesaria. La atención primaria en el centro de Goldberg y la atención quirúrgica, sobre todo para cuidados posoperatorios que a veces son muy sencillos, ¿no? También tenemos un programa de piloto para favorecer la conexión de las familias que tienen bajos ingresos y por lo tanto una mala calidad de acceso a servicios virtuales, proporcionándoles pues el acceso a la red de internet y proveer entonces el acceso a los servicios de telesalud. También estamos tratando de desarrollar modelos de predicción con algoritmos para detectar casos y perfiles de riesgo. También aquí la atención de obstetricia y fetal es muy necesaria. Tenemos un programa de telecardiología fetal en el cual aumentamos mucho la provisión de nuestros servicios durante la pandemia. Y bueno, lo que hemos detectado que los factores de riesgo para mortalidad o para una falla en la detección de problemas prenatales, pues también lógicamente son los grupos de más desventaja económica, localizaciones rurales, nuestros pacientes, nuestro pueblo, los hispánicos y los afroamericanos. Y eso pues es un reflejo de lo que es problemas del país propiamente, ¿no? Queremos tener una aplicación futura a fondos adicionales para mejorar un programa de telemedicina con un hospital de cuidados crónicos, en pacientes crónicos complejos. La atención de telemedicina en las escuelas, tenemos enfermeras clínicas en 170, gruesamente, escuelas en el área de Washington, D.C. y de Maryland y Virginia, y queremos proveer servicios de telesalud ahí mismo. También mejoría de los servicios de telemedicina para la atención pediátrica primaria y llevar dispositivos digitales que faciliten esta provisión de servicios a las casas de las familias que lo necesiten. Y bueno, ¿qué ha pasado con los números ya después en estos meses, en este año? Pues como ustedes vieron en el pico de la pandemia, perdón.
En el pico de la pandemia llegamos a estar a 12,500 consultas por mes y esto ha bajado conforme ha aumentado la provisión de servicios clínicos, pero todavía cuando comparamos los servicios clínicos tradicionales en azul con las consultas de telemedicina en amarillo, pueden ustedes ver que todavía las consultas de telemedicina representan, para empezar, una cantidad mucho mayor de lo que era antes del inicio de la pandemia. Y segundo, todavía representan un 18% de total de todas las actividades de medicina atención externa en nuestro hospital. Pensamos que con las nuevas variantes del virus, seguramente vamos a mantener algo de estas provisiones en un futuro. Esto pues solamente con un equipo se puede lograr. No es posible hacerlo solo, eso es imposible, es un esfuerzo comunitario. Esto es nuestro equipo con el liderazgo y bueno, y muchos clínicos directamente ejecutando la provisión de servicios de salud virtual. En resumen, pues yo lo que pienso es que la virtualización de la atención de salud, pues sí, probablemente llegó para quedarse. Y hay un número de retos para el mundo post-pandémico que esperemos que hayamos aprendido la lección. El deseo de la conexión humana directa es abrumador, como todos los hemos sentido en carne propia. En cuanto hubo una luz de esperanza en la primavera y el verano y nos vacunamos, pues salir como las marmotas de su madriguera, ¿no? A tratar de agarrar lo que podamos de la luz del sol y convivir con nuestros pares. Pero vamos a tener que mantener algún número de precauciones. También los aspectos financieros, dependiendo qué pase con las leyes cuando se termine la emergencia, es importante. Y también qué pase con las leyes y regulaciones, ¿no? Pero no anticipo yo que esto vaya a llegar o regresar a la situación anterior. Lo dudo muchísimo. Y no creo que sea conveniente. Y bueno, pues quiero también compartirle esto que siempre me impresionó, esta frase del general Eisenhower, que es este general tan famoso, que fue el que controló el enorme centro de comandos de los aliados en Europa, coordinó la invasión de Normandía y la reconquista de Europa, y después fue presidente de los Estados Unidos americanos. Tipo formidable. Él dijo que preparándome para la batalla, siempre había encontrado que ningún plan sirve como fue diseñado, pero que de cualquier modo planear es indispensable. Sí, planear es indispensable, lo que pasa es que no sabemos para lo que nos estamos preparando, pero hay que estar listo. Y esto mismo, yo lo escuché hace, yo creo que unos 30 años. Mi querido maestro, amigo y ejemplo, el maestro Octavio Martínez Matera, yo siendo todavía residente de tercer año de pediatría, me dijo una tarde: tienes que estar listo. Tú no sabes cuándo va a llegar la oportunidad. Puede llegar hoy, puede llegar mañana, en un año o en 10 años. Pero si llega y no estás listo, nunca estarás seguro de que pueda regresar. Y esto lo recuerdo de un modo cristalino y me ha servido en toda mi vida. Muchas gracias, amigos. Espero que estas experiencias motiven quizá algunas ideas que puedan ser aplicables al ámbito mexicano. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, ahí va el aplauso virtual y sé que estuviéramos cara a cara, ahorita habría un aplauso ensordecedor con nuestras manos. Pues esto no hace más que refrendar el alto concepto en que te tenemos, esta presentación tan impresionante de un reto tan fuerte
y que describiste con tanta claridad, porque al principio dijiste que no era muy científico, pero como hemos discutido muchas veces, los reportes de casos, las narrativas, las descripciones de lo que hacemos son lo que le da una enorme riqueza a la práctica de la medicina y a cualquier respuesta a esto. Entonces, les está abierto el chat para que por favor pongan comentarios o preguntas, lo vamos a estar monitorizando. Antes de darle la palabra a Nazaria, que fue la mano más rápida del oeste, quisiera pedirle a Claudia Edith si lanza la pregunta de votación que sigue. Entonces les va a aparecer una pregunta ahí. Respondan lo que les venga a la mente. Si no trabajan en algún hospital o no ven pacientes en algún hospital, pues el hospital que ustedes conozcan, el de su ciudad, el que esté cerca de ustedes, de alguna manera vivieron, oyeron, escucharon cómo fue la respuesta del hospital, ¿no? Y ahorita que ya se calibraron un poquito viendo la respuesta de un hospital del mal llamado primer mundo, podemos tener una percepción mayor. Ya respondieron más del 40%. Les pido a los que faltan que lo hagan un par de segundos más. Elija nada más alguna opción. Muy bien, pues ya respondieron la mayoría. Claudia, te pido que presentes los resultados, por favor. Pues Alejandro, ¿cómo ves el resultado? Bueno, lo que se ve ahí que hubo una respuesta. Yo lo que percibo es que hubo una respuesta. En general, la mayor parte de nuestros colegas estuvieron trabajando en un hospital donde hubo una respuesta perfectible, pero la hubo. Y eso es el principio. El principio es reconocer una amenaza y responder. Y de ahí, pues, el análisis y la oportunidad de mejoría. Me parece muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Nazaria, les pido a los que tomen la palabra, por favor, tratar de ser breves. Intencionalmente dejamos un amplio espacio de la hora para interactuar con la audiencia. Entonces, Nazaria, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ambos por verles y por estar con la Sociedad Mexicana de Médicos Militares Pediatras. Tengo varias preguntas, espero que las respuestas también sean, que me den la oportunidad de hacérselas todas. La primera es, ¿qué pasa con este modelo virtual de telemedicina para la enseñanza a los residentes? ¿Si están incluidos o no esos residentes en este modelo y alcanza para eso por lo de las licencias, por lo del trabajo y demás? Me llama la atención también qué hacer con los pacientes de primera vez. No es lo mismo tener un paciente crónico que ya conocemos, que ya lo hemos visto antes de la pandemia, a tener los pacientes de primera vez. Si este modelo también abarca a esas consultas de primera vez para darles solución. Tercera pregunta, si sabemos que el Zoom no nos favorece mucho en los rasgos físicos y demás, sobre todo para esas consultas de primera vez o de seguimiento, si es adecuada esa resolución por Zoom, por más o mejor ancho de banda que tengamos, yo veo que los rasgos característicos fisonómicos incluso no son los ideales. ¿Y qué estamos haciendo para esta alta resolución que se requiere para ver cambios de coloración, cianosis o cambios de diferentes órganos y demás? Si esta resolución es adecuada o es suficiente, o tendríamos que esperar una aplicación diferente para mejorar esta parte por el Zoom. Y la última, no menos importante, ¿qué pasa con el pago para los seguros? Estados Unidos es uno de los países que tiene más amplitud en esta cuestión de los seguros, lo pagan igual. La medicina por telemedicina es el pago igual, porque por lo menos aquí en México las clases virtuales no llevan el mismo pago que las clases presenciales. Y bueno, pues en algo tan delicado, que no debería de ser, por supuesto, porque la calidad y la preparación es igual, pero ¿qué está sucediendo con los seguros si ya tienen ese catálogo para el pago de las consultas virtuales o no? Muy bien, Nazaria, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Alejandro, adelante.
Sí, gracias Nazaria, un gusto en saludarte y bueno, también hemos seguido tu distinguida carrera. Muy interesante pregunta. Los residentes, creo que esto es un reto que sigue pendiente. Tuvimos una respuesta para los residentes y los de su especialidad también, que llamamos fellows aquí. Pero sí sufrió mucho la atención. Obviamente ustedes lo saben porque ustedes lo han vivido y lo han enseñado. Esto, la medicina clínica en muchos se sigue aprendiendo todavía de un modo centenariamente artesanal, del maestro, el aprendiz. Y bueno, con todos los oropeles y las sutilezas y elegancias de las herramientas de la pedagogía, de la cual Melchor es mucho más erudito que lo que yo pueda llegar a ser jamás, pero sí lo consideramos. De todos modos, sí, hay cosas que son motrices, que son directamente vivenciales, de las que fueron removidos a veces. ¿Qué hicimos? Algunas cosas hicimos, por ejemplo, la supervisión durante los procedimientos. Ahí había la opción de que el especialista pudiera supervisarlo de modo virtual. Y esto, sobre todo al principio de la pandemia, donde no teníamos tantas certezas de cuáles eran las medidas más eficientes de prevención, ¿no? Pero sí permitió un distanciamiento social apropiado y menos gente en el cuarto durante los procedimientos y poder decidir pues en qué momento es necesario la presencia física del especialista, ¿no? Tomando el control sobre algún residente o fellow descarriado, ¿no? Pero evidentemente se selecciona bien a los candidatos y tenemos por ahí algún caballo loco, algún caballo desbocado. Esto es un chiste interno para el doctor Martín Natera, si es que se acuerda de quién es. Pero bueno. Un corcel brioso, ¿no? Era. Sí, bueno, el caballo brioso. Bueno, aquí es más tranquila la cosa, ¿no? Aquí los caballitos son más tranquilos, pero en fin. Muy bien. Eso es una cosa interesantísima y un campo muy amplio de exploración, concediendo que hay cosas que no se pueden reemplazar en la atención clínica de modo virtual, incluyendo la educación. La segunda de la atención directa al consumidor, que es lo que se llama aquí, que es a los pacientes de primera vez que no conocemos. Y también lo combino con una pregunta de Silvia Santos que alcancé a ver en el chat que preguntó sobre los riesgos, ¿no? Se deben combinar. El principal riesgo es terminar proveyendo una atención que no es suficiente, completa ni segura a un paciente con alto riesgo, ¿no? Y esto es más probable que suceda si no se tiene un procedimiento sistemático de operar que pueda hacer el triage apropiado de un modo sistemático e ineludible antes de proveer la consulta. Lo primero que se tiene que hacer en estos procedimientos sistemáticos de operar es hacer el triage, decidir, y muchas veces el paciente mismo lo hace, pues, porque este problema o riesgo ya existía desde antes de la pandemia. Se sabe de la atención virtual, ese es uno de los riesgos. Aquí hay compañías tremendamente grandes que proveen ese tipo de servicios, que son como de cuidados agudos. Es como estar, digamos, en un cuarto de una sala de emergencias, en el cual quizá la mayor parte de lo que haces son cuidados, lo que se llaman cuidados agudos, que no son cuidados de pacientes propiamente graves, pero sí son problemas agudos, que no pueden esperar a que esté el pediatra, aunque bueno, yo lo sé que ustedes luego, hay algunos que luego se quedan hasta las 10, 11, 12 de la noche ahí dando consulta, pero bueno, eso luego no se puede todo el tiempo. En fin, lo que le preguntan a uno cuando uno quiere una consulta de ese tipo es las primeras preguntas, ¿no? Y si uno no cumple todos los requisitos, lo desvían a uno a pues una atención de urgencias,
Si uno pasa ese primer filtro, pues ya entra uno a la consulta, ¿no? Y también hay un catálogo de servicios que se pueden ofrecer, que son atenciones sencillas, ¿no? Por poner un ejemplo, la dermatología es algo que se presta idealmente a algo así. Una atención de una infección viral aguda, incluyendo el COVID, también es una manera inicial de hacerlo, ¿no? La tercera, el Zoom. Sí, bueno, es que depende para lo que se quiera aplicar. Para la atención externa, una plataforma como el Zoom y otras parecidas, hay otras que son muy parecidas. Tienen lo necesario. Las principales limitaciones que pudiera haber desde el punto de vista de la recepción visual y auditiva depende más del equipo de los pacientes, pues básicamente de su celular, ¿no? La cámara que tienen y de su ancho de banda, de eso depende. Pero por lo menos aquí, con un mínimo de ancho de banda y con los teléfonos que existen hoy en día, con esa tecnología es suficiente para la atención externa. Para la atención hospitalaria es otra cosa muy diferente. Y ahí sí necesitamos, primero, equipos que tengan micrófonos, por ejemplo, telescópicos, que puedan enfocar la conversación en un ambiente muy ruidoso, que tengan cámaras de gran aumento, de gran resolución, y los tenemos. Y yo les puedo decir que con ellos no hay problema de ese tipo. Podemos ver perfectamente el llenado capilar, el patrón respiratorio, las pupilas, incluso los monitores, en fin. Podemos incluso llegar a auscultar y escuchar los sonidos respiratorios o cardíacos, aunque bueno, básicamente lo que yo diría, ¿no? Nosotros usamos otra tecnología para eso, que es otra compañía que se llama Teladoc, y que es la que nos da los robots para eso, ¿no? Y la última, lo del pago, es importantísimo y entiendo el problema que puede ser para México y para una atención primaria, para el consultorio propio también es, pero es que tenemos muy mal acostumbrados a nuestros pacientes, la verdad. Pero sí es importante. La cosa de seguro. Aquí, como les dije, la ley, una ley permitió que el pagador más grande de recursos, o el seguro, por así decirlo, más grande que es el público, que es Medicare, empezó a pagar servicios por telemedicina par a par, igual que los servicios en persona. Y eso tuvo una consecuencia en cascada con los seguros privados. Y eso es lo que sucedió. Es lo que les puedo decir. Aquí no sé si el Seguro Social empezara a pagar, pues no es lo mismo, ¿no? No es un sistema bien diferente, pero debería ser subvencionado. Los seguros privados en México es un problema, yo lo entiendo perfectamente. Y bueno, eso es el nudo gordiano. A ver quién puede resolverlo, ¿no? Ok. Pues déjame combinar algunas de las preguntas que han salido en el chat. Reinaldo Michel y Jorge Palacios pues, preguntan un presupuesto mínimo para un centro de telemedicina, qué tipo de equipos médicos recomendarías para iniciar esto en los hospitales militares nuestros, sobre todo los que están alejados de las ciudades grandes. Y otro grupo de preguntas que han salido es en relación al error diagnóstico. ¿Cómo les fue en términos de certeza diagnóstica, de resultados? Pregunta Paco Ruiz Razo. Yo creo que esas dos cosas sí las puedes tocar para después dar la palabra, creo que es Liborio, pero primero estas dos. Bueno, los resultados y luego me recuerdan los demás, Melchor. Los resultados, eso es una pregunta bien interesante. Yo pienso que, bueno, es una cosa que se debe cuantificar. La respuesta más concreta que puedo dar es que eso se deberá cuantificar e investigar, porque no tengo yo una respuesta así objetiva con lo que puedo decir que los indicadores de calidad de atención del hospital propiamente dicho y la mortalidad de pacientes pediátricos o complicaciones no parece haber aumentado. Lo que también puedo decir es que nuestro censo hospitalario tampoco
nunca nos vimos abrumados por una oleada de pacientes ahí con... creo que lo más importante es la seguridad. Pero sí, eso quedará para responderlo con algún tipo de estudio. Básicamente lo que yo diría. ¿Qué otras respuestas hay, preguntas hay, Melchor? Y bueno, el asunto este de un presupuesto mínimo y como qué tipo de equipo sería deseable para hospitales militares que están lejos de la ciudad. Esto puede hacerse desde lo más sofisticado y caro hasta lo más económico. Lo más económico, y yo vi unidades de cuidados de tele-ICU en Inglaterra y en otros lados que desplegaron unidades completas de modo rapidísimo, sustentados, no sé, en iPads, tabletas, y las montaban en pedestales y usaron alguna tecnología virtual, Zoom muchas veces. Lo más importante sería la licencia de operación para esto, ¿no? Pero es una solución relativamente costo eficiente para un inicio. No es ideal, tiene algunas deficiencias y si va a ser implementada en un ambiente muy ruidoso, es muy diferente estar en un cuarto con un paciente individual para cada cuarto que en una sala comunitaria donde hay muchas camas ruidosas con aparatos y alarmas haciendo ruido todo el tiempo, ¿no? Para eso habría problemas con algo como el iPad. Hay soluciones para carros de telemedicina de todo tipo. Es una inversión que yo diría, es una pregunta con mucha aspiración idealista, desde mi punto de vista. Yo creo que si ustedes, sanidad, para eso nunca ha escatimado, nunca. El Hospital Central Militar tiene los equipos más modernos de México. Cuando hay problemas luego es para pagar o para el personal, ¿no? Pero luego, yo diría que lo que hay que vender es esa visión. Esa visión, pueden ustedes poner carros de telemedicina y va a ser muy costo eficiente, incluyendo un centro de comando. Nosotros, ¿cuánto nos costó nuestro centro de comando? Pues nos costó, el primero que tenemos aquí nos costó, me parece que $600,000. Y el segundo que estamos por inaugurar, van a ser como $3 millones. Pero eso no tiene que ser así. Eso va a ser a la escala de nuestra economía, ¿no? En México, pues sería mucho más barato, yo pienso. No sé cómo se traduciría, pero bueno, la Dirección General de Sanidad no, para el equipo médico, pues vean ustedes el Hospital Central Militar, a menos de que hayan cambiado las cosas, pero es el hospital mejor equipado del país, no, pues, no tendría por qué ser así de otro modo. Nada más es cosa de tener esa visión, yo creo que poder venderla bien. Y Ahorita hay un amplio presupuesto, ¿verdad? Para las Fuerzas Armadas. A ver, me parece que es Liborio el que tiene levantada la mano. ¿Eres tú, Liborio? Así es, doctor. Buenas noches. A ver, Liborio, por favor, si eres breve para tratar de ajustarnos al tiempo. Sí, rápidamente. Tuve el gusto de platicar vía telemedicina con el doctor López. Por ahí 2013-2014 que llegué al infantil, se tenía ya instalado lo mismo que dice, ¿no? Y no está en lo que actualmente se hace con las prácticas de Zoom. Ya tenía instalado el robot y ya se tenía instalada las sesiones virtuales en las aulas para poder enlazarnos con Pixel. Y realmente platicar con un centro de excelencia donde estaba el doctor López Magaño, que anteriormente era Pittsburgh, nos trajo mucha relación, incluso la rotación de los residentes de cardiología y de hemodinamia en ese hospital. La cuestión, bueno, y lo que le decía yo, o lo que quería yo interesarme, es si hay algún plan, si se tiene contemplado México para
para instaurar este tipo de, no solamente en el militar, yo creo que es, el Instituto Nacional de Pediatría, el Infantil de México, el Centro Médico Occidente, que son centros de alto nivel, o incluso el Instituto Nacional de Seguro Social, que se tiene contemplado, sí, ha habido intentos para que se establezca un sistema de telemedicina con Washington. Liborio, me da mucho gusto saludarte, colega. Liborio, yo no sé por qué siguió mi camino. Vio cómo sufríamos. Me gusta sufrir a Liborio. En fin, pero bueno, me da mucho gusto hablar contigo, Liborio, y bueno, qué bueno que me recuerdas. Sí, nosotros mantuvimos una relación por como 1 año y medio, fueron 18 o 20 meses con el Hospital Infantil de México. Y sí, ahora que lo mencionas, el carro de telemedicina es un carro hechizo, típicamente con el ingenio y la utilización de medios de campaña de los mexicanos, de los latinos, los mexicanos. Y funcionaba bien. Quizá no era el carro de telemedicina más bello, pero funcionaba y cumplía su misión. Y sí, con el paso de los años, esa generación, muchos de esa generación de la que tuvimos oportunidad intelectual, ahora son, pues son los nuevos líderes, yo pienso, tú me dirás si no, Liborio, de la atención cardíaca, cardiovascular pues en nuestro país, en la Ciudad de México para empezar, pero también hay por todos lados. ¿De acuerdo? Una relación estamos muy dispuestos a colaborar. Nos ha tocado una época un poco oscura para las cosas internacionales, aunque mantenemos una relación con instituciones de Brasil y de Uruguay ahorita, y de Colombia, de investigación, pero en general el ambiente ha sido menos favorable estos últimos años ya no quiero platicar de eso, pues, pero ustedes saben por qué. De todos modos, en esta nueva era, esperamos que se abran oportunidades nuevamente y en lo que podamos colaborar de manera formal o informal. Liborio, para empezar contigo, te lo ofrezco nuevamente. Estamos a la mejor disposición, ¿no? Muy bien, gracias Alejandro. Nos quedan pocos minutos. Hay una pregunta de Luz María sobre si el tipo de patología fue por COVID o se orientó a otras patologías la respuesta hospitalaria. ¿Alguna respuesta a eso? Sí, Luzma. No, fíjate que, digo, lo del triage para COVID sí fue una parte, pues, importante y no pequeña, pero la mayor parte de lo que se hizo fue la atención, fue suplir de modo virtual lo que sería ofrecido de modo tradicional para empezar en la atención externa. Por ejemplo, una de las cosas que se ofreció mucho fueron los servicios de psiquiatría y psicología, que son muy necesarios y mucho más durante la pandemia. Eso es, por ejemplo, para dar un ejemplo, pero todas las especialidades participaron de esto. Otro ejemplo, por ejemplo, es los cuidados posoperatorios ambulatorios. Con el perdón de nuestros colegas cirujanos, pero una consulta de una cirugía sencilla, de revisión posoperatoria, pues yo creo que en unos 30, 60 segundos uno se da cuenta si el paciente puede terminar la consulta de modo virtual o necesita revisar la herida, ¿no? Muchas de esas cosas se hicieron de modo virtual, por poner 2 ejemplos, pero todas las especialidades participaron. Gracias, Alejandro. Santos Kanga te pregunta si se tiene considerado medir eficacia, eficiencia y efectividad comparando los modelos de atención. Estas son siempre preguntas interesantes. Sí, pues yo te puedo decir, hay algunos indicadores. Por ejemplo, el tiempo de espera. El tiempo de espera disminuyó de modo muy importante, siendo de minutos, comparado con la consulta tradicional, que a veces era días y a veces semanas para tener una consulta.
Igual en la sala de espera, por más esfuerzos que hacíamos, a veces también era mayor la espera en la sala de espera. Mucho menor. Eso es un ejemplo. Lo otro que se puede ver, pues, es lo que invierte en la familia en tiempo y en dinero para por recibir la consulta. Otra vez poniendo como ejemplo, un ejemplo extremo, la consulta posoperatoria de un varicocele, por ejemplo. Si el paciente vive, tenemos pacientes que viven a 2 horas y media, 3 horas de distancia por auto. Tener un viaje de ida de 2 horas y media, 3, y esperar, no sé, media hora, a veces una hora, recibir la consulta, una consulta que va a durar, lo va a ver uno primero una enfermera, luego, no sé, va a estar la enfermera, no sé, 10 minutos con uno, y luego ya llega el doctor ve la ida, son unos cuantos minutos, la herida está bien, quizá quitan los puntitos y adiós. Por eso, se va a echar 5 o 6 horas de tiempo y todo el dinero de la gasolina y el riesgo del transporte y todo eso, pues no. Una vez que los pacientes lo sienten, lo experimentan, es difícil que lo equiparen o que estén de acuerdo. Hay otros parámetros de comparación pues, que tendrán que hacerse y deberán hacerse en su modo, ¿no? Esto es también un campo abierto para la investigación. De acuerdo. Ok. Pues, doctora Corro, mi reloj dice que son las 10:01. Solicito su autorización para unos minutos más de que terminen de contar las preguntas, ¿sí? ¿Nos aguanta la licencia de Zoom? Ok. Sí, claro que sí. Bueno, pues hay todavía un par de preguntas. Bueno, Alejandro, Silvia Santos te pregunta en tu opinión médica y me imagino que también como padre de familia, en el entorno donde estás, con todo a tu favor, si los niños están yendo a clases presenciales o siguen siendo en línea. A ver, pues alguna respuesta breve para Silvia, que esta es la pregunta que vivimos en México ahorita, ¿no? Bueno, gracias por pensar que soy lo suficientemente joven como para tener edad escolar. Silvia, eres muy piadosa. Gusto en saludarte, Silvia. Sí, aquí los niños todos están regresando de modo presencial. Ya veremos qué pasa. Es una población no vacunada. Vamos a ver qué pasa. Los maestros todos están siguiendo las medidas dependiendo del estado donde estén. Es una pregunta bien difícil de responder, Silvia, pero sí, van de regreso todos a clase con todas las preguntas, las preocupaciones razonables al respecto. También las consecuencias de mantenerlos un año más removidos de una etapa fundamental en su vida, que es la formación escolar, la socialización. Eso es, no sé, eso es mucho más allá de mi capacidad de comprensión y creo que más allá de la ciencia. Es todo un tema, ¿no? Obviamente, esta pregunta de presenciales o en línea, como si fuera una dicotomía, yo creo que eso hay que dejarlo atrás y meternos de lleno en la cuestión híbrida y mixta. De acuerdo, eso es probablemente lo que va a pasar. Bueno, hay un par de preguntas más de la cuestión salud mental, ¿no? Andrés Hart pregunta si hay datos con la salud mental del personal. Ahora sí que no sé si tú tuviste alguna situación de ansiedad, depresión, burnout, a diferencia de otros modelos de atención médica que se mantuvieron presenciales. Y Diana pregunta, los psiquiatras hemos recibido muchos residentes y enfermeras con ansiedad y depresión en el modelo presencial. ¿Disminuyó en este modelo de atención la patología del personal? Pues un comentario sobre esto. No tengo información al respecto, más que mi experiencia personal. En mi hospital, en lo personal, mi hospital no sufrió los embates más agudos del COVID, pues es un hospital pediátrico. Ha visto muchos pacientes pediátricos ya después que desarrollaron pues, la patología, el MIS-C, como ustedes saben, pero tampoco en la cantidad de volumen de la que experimentan los que proveyeron servicios a los adultos. Eso lo saben ustedes mejor que yo.
Hay hospitales pediátricos que fueron transformados por la necesidad de los centros pandémicos en atención a adultos. Por ejemplo, en Nueva York, el muy distinguido, añejo, rancio, de abolengo, Columbia Presbyterian, que ahorita se llama de otra manera. Es un hospital, un centro médico tremendo con 2 hospitales pediátricos. Uno de ellos fue convertido en centro de atención para adultos, de cuidados críticos. Los intensivistas pediatras fueron comisionados para atender adultos asistidos de modo virtual por internistas o intensivistas adultos. Lo que pude interactuar con ellos nos compartieron su experiencia en los primeros meses de la pandemia. No sé si tú estuviste, Melchor, en algunas presentaciones. Tremendo, abrumador, y bueno, otros especialistas de otro tipo, y bueno, ustedes también lo saben, pues, los que están en el activo, estoy seguro que tienen muchas historias de gente de otro tipo de preparación en la cual el mando determinó recomisionarlos para manejar el ventilador de pacientes, una unidad de COVID, en fin, no sé. Así es. Debe ser tremendamente estresante si uno es, no es intensivista de adultos. Bueno, yo me siento muy incómodo manejando adultos con cardiopatía congénita. No me hallo, no. Está fuera de mi psicología. Ahora imagínense con COVID y tener toda la parafernalia, vestirse. Antes de la vacunación todavía mucho más, después todavía. Ver toda esa mortandad. Hay muchas historias y mucha documentación y literatura abundante que estoy seguro que está publicada y acerca de esto en los que proveen atención a los adultos. Muy bien, Tremendo. Alejandro. Pues muchísimas gracias. Es fascinante escuchar tu experiencia, tu opinión, la descripción de lo que vivieron. Y si bien hay muchos contrastes, espero que nuestros colegas que nos escuchan hayan captado las posibilidades de hacer cosas similares en nuestro medio. Todos los que estudiamos en la Escuela Médico Militar y que trabajamos yendo al plan DN3 un montón de veces, sabemos lo que es estar frente a una emergencia disruptiva que trastoca totalmente el modo vivencial de ciudades enteras, ¿no? Con la diferencia de que ahora ha sido una cuestión de una disrupción crónica, intermitente, que no da avisos de terminar y que las vacunas ya ven que no han podido resolver todo. En fin, es todo un reto. Yo creo, bueno, le agradezco a Alejandro, a la doctora Luz María Corro, la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Ojalá podamos tomar lecciones de estas, sobre todo lo de la prevención y del trabajo en equipo, ¿no? Esas son cosas que sí se pueden hacer independientemente del país en el que estés. Y esta cuestión de que ya no nos agarre, como decimos en México, como el tigre sin culo, ¿no? Ya sabemos de cómo calza la pandemia y qué tanto efecto puede tener en los sistemas de salud y los hospitales, pues tomemos estas descripciones y experiencias como lecciones, ahora sí que de vida, de salud para enfrentar todo ello. Pues con esto les doy la más cordial agradecimiento, a todos ustedes por su participación. Y doctora Corro, le cedo el micrófono para que nos dé las buenas noches. Pues muchísimas gracias a ustedes dos. Siempre es un enorme gusto escuchar a Alejandro y a Melchor, máximos exponentes de nuestra pediatría que han dado renombre no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que pues tengo el gusto de haber convivido con ellos largas guardias con ellos, pero aquí estamos muy contentos de haberlos tenido. Y pues yo quisiera hacer un reconocimiento muy en especial a todo el comité académico. El comité académico está integrado por nuestro coordinador, que es el doctor José Arismendi Dorantes, por el doctor Octavio Martínez Natera, Mauro de la O. Vizcarra, el doctor Melchor Sánchez Mendiola, Alejandro López Magallón, Alejandra Altamirano, que ha estado coordinando todo lo que son la parte tecnológica, la doctora Claudia Edith Cruz Alvarado y la doctora Alejandra Cerda Saraí.
la doctora Cerda Saday. Y estoy muy contenta también porque tuvimos la participación de muchos compañeros médicos militares que aceptaron participar con nosotros, con nuestra sociedad, la Sociedad de los Médicos Militares Pediatras, Jesús Lozoya Solís, y a nuestros compañeros pediatras de la sociedad que han confiado y que han estado muy al pendiente de todas las actividades que hemos realizado desde febrero que tomamos esta mesa directiva, y la cual pues ha trabajado arduamente para tener esta calidad de exposiciones que tuvimos el gusto de tenerla esta noche. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, amigos. Un gusto saludarlos a ustedes, a toda la sociedad y a los colegas médicos militares. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo afectuoso a todos mis amigos y colegas. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Buenas noches, gracias.